Para analizar la crisis sanitaria por el COVID-19 en Chile, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Si algo ha dejado en claro la pandemia de coronavirus, es que si bien ciertas acciones parecen funcionar mejor que otras para contener la difusión de la enfermedad, el éxito no parece estar asegurado de antemano solo por seguir estas recetas y la situación puede cambiar de un día para el otro. Los países de América Latina, que se ha convertido ahora en el epicentro de la crisis sanitaria global, parecen dar fe de estos preceptos. Argentina o Perú, por ejemplo, que establecieron desde muy temprano medidas estrictas de confinamiento obligatorio, cerraron sus fronteras y cancelaron los vuelos comerciales, han visto un crecimiento de los casos en las últimas semanas. Esto en momentos en los que se comenzaban a reabrir algunas actividades luego de 3 meses de parálisis. En países como Colombia, los primeros intentos por reactivar la economía no han podido ser manejados de manera correcta. En Uruguay, por otro lado, que si bien cerró sus fronteras y disminuyó sus vínculos con el exterior, nunca estableció una cuarentena obligatoria, la cantidad de nuevos contagios ha disminuido de manera constante hasta llegar a pocos casos por día. El país está ahora retomando sus actividades e incluso las clases en las escuelas. En este contexto, Chile aparece como un caso especialmente relevante para analizar. En un principio, cuando el virus no había llegado a la región y parecía un fenómeno lejano, la actitud de las autoridades sanitarias pareció coincidir con la de sus pares latinoamericanos. Pregonar que no se trataba de una afección tan grave, asumir que las condiciones climáticas constituían una barrera natural contra la dispersión de los contagios y apostar porque el propio virus se iría debilitando. En declaraciones que se hicieron, paradójicamente virales, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, manifestó que no había justificación para declarar una cuarentena y que esta traería consecuencias negativas. Desde su óptica, había chances de que el virus mutara hacia una forma más benigna y, según sus propias palabras, se convirtiera en una buena persona. Las semanas que siguieron desmintieron este escenario optimista y la cantidad de casos comenzó a aumentar en toda la región y Chile no fue la excepción a esta dinámica. El gobierno decretó el estado de catástrofe ante la situación, estableció medidas de confinamiento y encaró una agresiva política de testeos, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por esto, el país rápidamente se convirtió en aquel que realiza mayor cantidad de test por cada millón de habitantes en América Latina. Si bien esto último derivó de manera inevitable en que aumentara la cantidad de casos detectados, también permitió que estos pudiesen ser mejor identificados y controlados. El aparente éxito de esta estrategia se tradujo no solo en que durante algunas semanas la situación pareció estar controlada, sino incluso en que la imagen del presidente Piñera, en mínimos históricos de popularidad desde las protestas del año pasado, creciera rápidamente. El gobierno aprovechó este escenario para pregonar que el presunto dilema entre proteger la economía o la salud de la población no era tal, y que Chile dejaba en claro que podían preservarse ambas al mismo tiempo. De hecho, a los pocos días se permitió retomar varias actividades en la región de Santiago e incluso se reabrieron los centros comerciales, que fueron rápidamente desbordados en su capacidad. Cuando parecía que el gobierno había domado la curva, sin embargo, la cantidad de casos volvió a aumentar y varias de las medidas de apertura debieron revertirse. Declaraciones desafortunadas de Piñera y del ministro de Salud, quien por ejemplo argumentó que no era consciente de las condiciones de hacinamiento en las que se encontraban las familias chilenas en las zonas populares, no solo desgastaron nuevamente la imagen del gobierno, sino que profundizaron la idea de su falta de conexión con la realidad y las necesidades de la población. Las divergencias en las cifras del número de muertos informados oficialmente y los reportados a la Organización Mundial de la Salud, revelada por una investigación periodística, generaron un escándalo mayúsculo que terminó con la renuncia del ministro Mañalich. En este contexto de crisis,
En los últimos días han comenzado a circular noticias respecto del desbordamiento del sistema de salud y de un aumento sustantivo en la fabricación de ataúdes. Además de estos efectos en lo sanitario, la encrucijada que atraviesa Chile tiene una dimensión económica y otra política. Solo como un ejemplo, vale la pena destacar que en las últimas semanas la aerolínea LATAM, un emblema del poderío chileno en los cielos de América Latina, ha solicitado la ayuda del gobierno ante la crisis que atraviesa y decidido concluir sus operaciones en el mercado local de Argentina. La caída de la actividad económica se ha hecho sentir además en la realidad de la población, reavivando el debate sobre la desigualdad que fue una de las razones detrás del estallido en 2019. En el plano político, la principal incertidumbre está vinculada con la realización del plebiscito para reformar la Constitución, que se negoció el año pasado como salida frente a la crisis social que atravesaba el país y estaba originalmente programado para abril de este año. Frente a la realidad de la pandemia, se decidió postergarlo para octubre, aunque no está claro cómo Chile llegará a ese momento ni qué capacidad continuará teniendo Piñera para guiar los destinos del país. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.